Muy buenas noches amigos, estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que bueno, en realidad esperamos esta entrevista hace bastante tiempo y bueno, por fin la podemos concretar. Es un tema que tiene que ver de nuestras relaciones históricas con el vecino país de Chile. ¿No? Hay dos libros, dos entregas que ha dado nuestro amigo Gaetano Guevara sobre el desarrollo de estas relaciones que hubieron. Básicamente le llama la guerra por el salitre, más que la guerra del Pacífico, comúnmente llamada, por una serie de alcances que él nos va a dar, pero también importante analizar cuál es el contexto ahora, ya que estamos pues hay una reivindicación histórica y política a través del megapuerto de Chancay que de alguna manera pone a Chile en un lugar desplazado, se puede decir así, en la hegemonía del Pacífico que siempre ellos han aspirado a tener. Para precisar justamente los alcances y el desarrollo, un trabajo de investigación de nuestro amigo Gaetano Guevara, vamos a desarrollar esta entrevista, no sin antes decir que para el caso de la presentación hay dos libros. Él me va a mencionar ahorita el primero que publicó respecto a las correrías pues, de la Armada chilena en la época de la guerra por el salitre y posteriormente el segundo libro, ahí está, ajá, aquí está, ahí está. Ahorita vamos a mencionar el nombre. Y el segundo libro que es Chancay, la revancha naval en la guerra por el salitre. Y bueno, ahí está, muy bien. Entonces vamos a darle el pase a Gaetano, no sin antes mencionar un breve resumen de su trayectoria. Él es capitán de navío en situación de retiro, él es doctor en Ciencias Sociales, convención en Historia por la Universidad de San Marcos, magíster en Ciencias Políticas, convención en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica, magíster en Gestión Pública por la Universidad de San, magíster en Gobernabilidad por la Universidad de San Martín de Porres, docente universitario de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada del Norte, de la Escuela Naval del Perú, de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela Nacional Marina Bencarte también lo ha sido. Director del Centro de Capacitación de Operaciones de Paz de las Fuerzas Armadas del Perú en 2016. Y bueno, una serie de menciones que me podría pasar toda la media hora citando su trayectoria, pero bueno, básicamente es eso. Y está acompañado actualmente el coautor de este libro, Chancay, la revancha naval en la guerra por el salitre, está acompañado de su hijo, Gabriel Guevara Echevarría. Él es bachiller en negocios internacionales y administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es un apasionado por el comercio internacional, la gestión empresarial y la geopolítica global. Definitivamente hay mucho que tratar en este aspecto, considerando pues que estamos, a decir de muchos, en el medio de esta guerra económica entre China y Estados Unidos, y hay posiciones divergentes, hay unos que se han puesto del lado chino, otros del lado de Estados Unidos, otros dicen no, con ninguno de los dos, nosotros somos soberanistas, esto tenemos que pensar en lo mejor para el Perú, y bueno, hay posiciones y son respetables todas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que por encima de todo están los intereses nacionales del Perú. Gaetano, un feliz de tenerte en esta plataforma de la Coordinadora Republicana nuevamente y esta vez acompañado de tu hijo. Mariela, muy agradecido por la oportunidad, ¿no?, en tu prestigioso programa y sobre todo de haberte podido conocer la calidad de patriota, de mujer peruana, que interesada por la actualidad internacional de nuestro país, que minuto a minuto no podemos perder tiempo. El mundo está girando mucho más rápido de lo que creemos. Definitivamente. Cuéntanos un poco cuál fue la motivación para empezar a escribir estos libros. Si puedes, por favor, mostrar en pantalla el primer libro que publicaste para que hablemos un poquito de ese. Mira, Para que Mariela, lo menciones, sí. ¿Cuál es el título del libro? el título del libro son Las correrías de la Armada de Chile en la guerra por el salitre. Básicamente, esta saga está orientada al año 2029,
que se cumplen los 150 años del sesquicentenario de la campaña naval peruana, que fue gloriosa en una guerra fratricida, en una guerra infausta para el país, en la cual perdimos ricos territorios como Tarapacá y Arica, y 50 años estuvo retenida Tacna bajo el poder del vecino país del sur, con el cual no teníamos fronteras antes de la guerra. Entonces, Bolivia, con su provincia Antofagasta en el desierto de Atacama, más la provincia de Tarapacá, eran emporios de salitre, que era el recurso natural más importante de la época, lo que hoy equivale a decir las tierras raras. Entonces, la desidia de nuestra clase política, ¿no?, que se repite lamentablemente, hace que yo, pensando en la juventud de mis alumnos de la escuela de posgrado y sobre todo en mi hijo, que yo quiero una seguridad para las siguientes generaciones peruanas, de evitar los errores de nuestros antepasados, que sin embargo es reiterativo y cíclico. Eso me empujó a mí a escribir estos libros en el cual rescato las victorias navales peruanas, ¿no? Porque esta guerra fue un jaque mate, o sea, fue una campaña que estaba perdida antes de empezarla, porque estábamos lamentablemente con material obsoleto como lo estamos actualmente. O sea, hace 150 años nos pasó una situación traumática y hoy estamos en el mismo camino de hace 150 años. O sea, no tenemos la seriedad que requiere la defensa interna del país, lo que estamos viviendo día a día con los robos del crimen transnacional, y tampoco tenemos idea del resguardo de nuestras fronteras, dado la rica posición geográfica de nuestro país que nos ha permitido tener el puerto de Chancay, que es el motivo de mi segundo libro, que lo hago en autoría con mi hijo. Mi hijo ve el tema de Chancay como valor agregado, como cadena logística dentro de su profesión, y yo veo los antecedentes históricos en Chancay. Chancay marca un antes y un después. Chancay es un homenaje a un ingeniero civil, Juan Manuel Cuadros Viñas, olvidado, como en el primer libro fue mencionado el capitán de navío, Nicolás del Portal. Marinos, civiles, héroes olvidados por la patria. Este ingeniero logró hacer el químico que va a ser el explosivo que va a hundir en un primer momento un buque chileno, el Loa, en el Callao, el 3 de julio de 1880, y en un segundo momento, el 13 de septiembre de 1880, la Covadonga. La Covadonga, y es el motivo del libro, el título se llama La revancha naval peruana. La Covadonga tuvo que ver mucho con el hundimiento de la independencia en el combate de Iquique. Y no solamente fue el hundimiento, sino el ametrallamiento de los náufragos peruanos. O sea, mientras Grau ganaba el apelativo del Caballero de los Mares al levantar 78 náufragos chilenos, en ese mismo momento, en paralelo, la Armada chilena con Carlos Condel venía ametrallando a los náufragos de la independencia, Mariela. Entonces, este barco de Covadonga, años después, en Chancay, va a ser hundido por la innovación y desarrollo de un equipo de peruanos que entraron civiles, militares y marinos dentro de la brigada de torpedos, que lo narro y lo cuento en el segundo libro. Está Pedro Ruiz Gallo, que es recordado, o sea, el nombre del colegio de los hijos de los militares, ¿no? Pedro Ruiz Gallo es una persona, científico, un ingeniero militar que colabora con la Defensa Nacional, con este ingeniero Juan Manuel Cuadros y con los marinos como Decio Llague, Leopoldo Sánchez, Carlos Bondi, que logran hundir 2 barcos chilenos, ya no teniendo nada en la defensa. ¿Y por qué no teníamos nada? Porque ya había sido capturado el Huáscar, que era el único monitor que teníamos ante 2 grandes buques. O sea, Mariela, esto no es de un momento a otro. 5 años antes, Chile ya había comprado los 2 buques poderosos de Sudamérica y 10 años antes ya nos habían espiado. Sí, justamente, Gaetano, ahí permíteme un poco hacer la acotación de lo que he estado leyendo de tu libro. Se ve pues que, bueno, ellos estaban en igual o peor situación que nosotros y pocos años antes compraron toda su flota a Inglaterra, o sea, lo armaron de pies a cabeza y con eso es que pues, pudieron de alguna manera combatir contra nosotros. O sea, ya definitivamente, como lo señalas en tu libro, no podemos pecar de inocentes y decir que el conflicto se presentó de un momento a otro, sino es que ellos ya tenían planificado todo esto, ¿verdad?
Correcto, Mariela. Y eso fue hace 150 años en que la potencia mundial como Inglaterra armó a los chilenos, ¿no? Hoy, Bien. 150 años después, hace 20 años, la Fuerza Aérea de Chile tiene 50 F-16, ¿no? O sea, la potencia mundial de hoy, como Estados Unidos, ha facilitado el armarse a Chile. Ahora, esta potencia militar, como es Estados Unidos, nos ofrece la oportunidad de adquirir F-16, que desde hace más de un año estamos decidiendo, estamos viendo, Y ¿no? hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Cuando estamos en una cola, ¿no? O sea, la carrera armamentística mundial está a todo meter, las fábricas están, Sí. o sea, el día que tomes la decisión, espera 2 o 3 años para recibir la primera aeronave. Te lo digo yo por experiencia, tuve la oportunidad de ser un comité especial técnico operacional de la Brigada Anfibia. Tenemos la Fuerza de Infantería Marina más moderna en Sudamérica, porque en el año 2014 nos pusimos a trabajar, nos pusimos a investigar y se adquirió un vehículo anfibio de grandes características que tiene nuestro país. Pero eso es un puntito en el universo. Necesitamos aviones, necesitamos buques, necesitamos tanques, que hace 40 años nuestro país no renueva. O sea, la Exacto. misma historia de hace La misma 150 años. historia. Y también con las mismas pretensiones, porque ahora ya no es el salitre ni el guano, sino es el agua, y son otros recursos también, el cobre, ¿no? Ahora hemos visto a un ex candidato a la presidencia, Scafi, que está como loco promoviendo la zona franca del cobre y que para que Chile y Perú estén juntos y entonces, ¿cuál es el interés detrás? El interés definitivamente, pues, es porque las proyecciones que hay de acuerdo al nivel de extracción es que de aquí a unos 35 años máximo se les acaba el cobre a Chile. Nosotros tenemos reserva para muchos años más. Entonces, ellos no van a votar sin hilo. Y además, como muchos decimos, patriotas, ¿no? No somos ingenuos y tampoco, pues, tenemos que aprender de la historia, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Cuéntanos un poco los alcances de tu primer libro para que la población se entere, porque es importante conocer los hechos históricos de las correrías de la Armada chilena en esto de la Guerra del Pacífico. El libro Mira, amarillo, para que lo pongas. mucho se habló, ¿no? Incluso en la época se ponía a grado como si fuera un jinete, ¿no? Un jinete porque teníamos buques inferiores a la de los chilenos, ¿no? Entonces se trazó dentro de la estrategia naval peruana atacar las líneas logísticas de la Armada de Chile, ¿no? Entonces, en mi primer libro toco el combate de Chipana, que es el primer combate que se da en esa guerra, a la semana de haberse declarado la guerra. Acá yo quiero hacer hincapié, Mariela, que todos los combates, todas las batallas, todos los muertos fue en territorio peruano. O sea, en el otro lado venden la historia como que la guerra fue de un momento a otro, que se improvisó en el lado chileno y en el lado peruano. No, el 5 de abril que se declara la guerra por Chile al Perú, el 5 de abril se bloquea el puerto de Iquique, que era el principal puerto exportador de salitre. Ojo, el principal puerto salitrero de Sudamérica. Ahora tenemos Chancay. Entonces, ya imagínate cómo es más o menos, qué pasa cuando te bloquean un puerto. En el caso peruano, nosotros comemos de afuera. Nuestro pan de cada día, la harina viene de afuera, por los puertos peruanos. El maíz de los pollos viene de afuera, nosotros no lo producimos. Es por eso que los bloqueos navales, ¿no? Impiden el comercio internacional. Entonces, eso hace 150 años, el primer día de la guerra, el 5 de abril, ya estaba bloqueado Iquique. Entonces, ¿qué hizo la Armada Peruana? Con buques de madera, ¿no? Como fue la Unión y como fue el Pilcomayo, fue a cortar la línea logística de esta Armada chilena que estaba en Iquique, pero que se tenía que conectar con Valparaíso. Entonces, ahí nace la estrategia que va a emplear la Marina de Guerra peruana frente a una Armada chilena tecnológicamente con buques de acero, ¿no? Entonces, se va a dar el combate naval de Chipana, donde el chileno, ¿no? El oficial chileno más importante de esa guerra, que es Juan José Latorre, hijo de peruano, ¿no? Era una familia que tenía 3 hijos peruanos y 3 hijos chilenos, familia del Cusco. Entonces, Latorre acá va a huir de la presencia de la Unión,
La Unión, el comandante de la Unión era Nicolás del Portal, que no figura en ninguna calle del Perú, que está olvidado, porque tuvo la mala suerte que el comandante de la división, o sea, el comandante de la división, que estaba a cargo de 3 buques, Aurelio García García, va a subir en la Unión. Entonces, la historia naval peruana y la historia naval chilena considera que García García era el comandante del buque, lo cual no lo era. Entonces, Okay. Nicolás del Portal, que es de Ica, no tiene una sola calle, nadie lo recuerda, nadie lo conoce. Uno de los comandantes más vencedores de esa guerra. Para que veas, Mariela, que no solamente es un tema de chilenos y peruanos, sino ¿quiénes ponían de héroes? La gente que estaba ligada a la política, ¿no? La gente que no Claro. estaba ligada a la política, intrascendente. Entonces, en ese libro voy a terminar con la captura del RIMAC. La captura del RIMAC es un transporte chileno que transportaba 300 soldados de la élite de la sociedad chilena, que los mandan de Valparaíso, de Santiago de Chile, era la Guardia Presidencial, donde estaban los hijos de los generales, los hijos de la élite chilena, que eran de la caballería, y los llevan a Antofagasta porque 5 meses después de la guerra ya la población chilena decía por qué el pueblo asume el costo de la guerra y la gente de sociedad que había metido, porque esa guerra, Mariela, lo mete la alta élite chilena, la familia Edwards, nos meten en esa guerra por un tema del salitre, era un tema económico. Económico, claro. Y tú sabes que en esa guerra de la élite, o sea, los que más sufrieron fue el pueblo, que son los que ponen los soldados, ¿no? Entonces, en esa captura del RIMAC, ¿no? Grau captura a los hijos del general Bulnes, que tenían una espada de la Confederación Peruana Boliviana, el padre había estado en Lima, había vencido en Yungay a Santa Cruz, y esa espada de 2 kilos de oro, ¿no? Es retornada por el almirante Grau con una carta a Chile, espada que hace 10 años fue robada en Santiago de Chile, y que me motivó a escribir el libro al ver cómo se expresaba un chileno contemporáneo a nosotros sobre el almirante Grau, donde decía que era un caballero, que era un señor de señores, ¿no? Y esa carta, ¿no? La hizo en forma pública en el diario El Mercurio de Chile. Entonces eso me llamó poderosamente la atención que, mira, 150 años después, un marino que supuestamente fue derrotado es exaltado por el enemigo de antaño, ¿no? Para que vea la trascendencia moral, ¿no? De un marino peruano como es el almirante Grau. Pero no es el único. Hay varios marinos que lo traslado en el segundo libro de la serie, que van a ser 5 libros, Mariela, desde ya te digo. Ah, Estamos wow, excelente, en el excelente. segundo, Está porque el bien. primero ha tenido una gran respuesta, yo les agradezco a todos los compatriotas, y bueno, no solamente compatriotas, también es comprado por chilenos, ¿no? El libro, porque es una historia, la verdad, o sea, lo que no nos han contado, que es importante saberlo, en forma neutra, no un patriotismo, no, o sea, chauvinista, no, no. Las cosas como son, el respeto mutuo de marinos peruanos, marinos chilenos, en una guerra infausta donde hubo intereses de por medio, porque los países no tienen amistades, tienen intereses. Entonces, Exacto, eso es importante decirlo, Gaetano, porque sea los países hermanos, aquí nada de país hermano, acá es un país vecino y punto, y bueno, cada quien ve por sus intereses, pues, ¿no? Y se ha demostrado ahora en los días de diciembre, donde el que en ese momento era candidato Paz, habló bien claro sobre el tema de la migración venezolana y todo lo que implicaba, lo que nos trajo varios problemas, ¿no? A nosotros, nuestra frontera. Y ese es un pequeño detalle nada más de lo que puede suceder más adelante con otras cosas, ¿no? Y vemos como ahora ha venido a pasearse acá a Palacio de Gobierno, ya como presidente electo, y bueno, a reunirse con empresarios peruanos, hacer todo un lobby de cómo se va a trabajar. Y a mí me parece perfecto la inversión privada y que crezcan las empresas siempre que se priorice y se ponga por delante los intereses nacionales del Perú. Entonces, vemos como hay toda una cofradía de empresarios, gente vinculada a la política y otros señores que le hacen toda una reverencia como si hubiera venido el rey de España, ¿no? Y aún así. Entonces ahí pues hay que ver y poner un tamiz de que no es que vayamos a tener un récord histórico contra los chilenos, sino es que cada cosa tiene su lugar y su momento, ¿no? Y pienso que el presidente electo debió ser tenido en una sala
contigua, pero no con equipos de trabajo, con una mesa, ¿no? Toda ceremoniosa y con una cena en la noche y toda la poco que se hizo, cuando todavía no es presidente en ejercicio, número uno. Y número dos, da un mensaje pues muy, ¿qué te puedo decir? Cuestionable respecto a qué tanta es nuestra cercanía con Chile, teniendo en cuenta que Chile tiene un pacto estratégico militar con China, por un lado, y Estados Unidos a nosotros nos está pidiendo ser sus aliados estratégicos fuera de la OTAN. Entonces, si nos ubicamos un poco en el plano geopolítico, estamos yendo de un lado distinto al estrechar, entre comillas, lazos, cuando nuestra orientación es otra. Nuestra orientación tiene que ser posicionar al Perú en su, digamos, lugar geopolítico de hegemonía por nuestra ubicación geográfica. ¿Qué opinión te merece? Sí, Mariela, efectivamente, ¿no? Un presidente electo que viene a cubrir su agenda interna, que ha ofrecido sacar migrantes chilenos perdón, migrantes venezolanos de Chile, y viene a hablarnos de un corredor humanitario que el Perú no tiene nada que hacer ahí, porque el corredor humanitario sería desde Chile a Venezuela, ¿no? En todo Exacto, caso, que agarren un exacto. avión y los manden, ahora que ha cambiado la figura del gobierno de venezolano, así como están soldando a los Exacto. políticos en Venezuela, que reciban a los migrantes venezolanos que quieran regresar a su patria, dado que él está haciendo una política interna de seguridad nacional de Chile con todo la soberanía que merece, pero no nos puede meter, Ujú. ¿no?, a nuestro país A en un tema que nosotros, tiene que ver, ¿no? Porque él quiere poner en la frontera de Tacna a miles de personas para que crucen hasta Tumbes, entre comillas, ¿a título de qué? Si acá tendría que ser una convención claro. sudamericana. Y efectivamente, como presidente electo, Ujú. no tiene, o sea, demasiado nivel para recibirlo por un presidente que tampoco va a estar el próximo 28 de julio. Un presidente que actualmente solamente está Así ocupando es. tiempos Claro, y que hace poco se ha reunido con un empresario chino con una capucha, ¿no? O sea, que esto también da que ver a la Embajada de Estados Unidos, que nos manda un comunicado que no va a permitir que en el continente, o sea, ¿de qué cosa estamos hablando? Necesitamos profesionales, claro. necesitamos una clase política Ujú, de alto nivel, ¿no? O sea, no podemos estar ujú, ujú, improvisando, viendo el día a día, no. Acá tenemos que tomar ujú. decisiones importantes. Hace Así es. 150 años se compraron dos barcos que no servían, con evidentes visos de corrupción. Hace poco se ha Ujú. comprado un avión en el Ministerio Interior que es una cutra terrible, que viene desde la época de Kuczynski. O sea, la historia se repite, la Se historia se repite. repite y esto se tiene O que sea, hablar a manera no también, de, Gaetano, la sino de corrupción es docencia. una forma de traicionar al Perú. También la corrupción y hacer esas compras Claro, irregulares es una forma de esa es la traicionar más al Perú. grave. Ujú, Esa es la más grave, Mariela, porque fíjate que los barcos que se compraron en forma corrupta costaban el doble de lo que costaron los barcos chilenos. O sea, nos hubiéramos podido salvar, porque se compraron dos barcos que los trajeron a remolque y demoraron 17 meses, ¿no? Es igual que ahorita wow. se quiso comprar un avión de Emiratos Árabes de una fábrica ucraniana que supuestamente engañó, ¿no? Este representante ruso, o sea, un cuento chino, pero de aquellos, ¿no? Y acá Ujú, yo quiero traer la memoria del fallecido recientemente congresista Carlos Anderson, que nos dijo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las adquisiciones por el tema de la corrupción. Justamente el congresista, la gente que entre al Congreso, tiene que velar porque las compras sean lo más transparente posible. O sea, no me puedo quedar en la ujú, crítica y ya, listo, no se compró nada. Bueno, desde ese año, ujú, el año pasado estamos viendo cuándo compramos aviones que tienen 40 años de antigüedad y que estamos hablando de palabras ujú, mayores donde viene un presidente electo a entregarse un poder que no lo tiene, pero que estamos viendo pues ujú, la situación de la embajada de Estados Unidos, el tema de los chinos, los empresarios chinos. Por favor, pongamos orden, Mariela, y ujú. programas como el tuyo contribuye a hacer la docencia Gracias. porque es importante, porque los por Ujú, medio están jóvenes. Yo quiero lo mejor para ujú, mi hijo en mi país, ¿no? ujú. Ese es el futuro de Exacto. nuestro país que tenemos que hacerlo ya. Estamos en un momento crucial. Ujú. Decías justamente de que si no hubiera habido corrupción,
en la compra de esas embarcaciones que trajeron a remolque en aquella época, eh, si hubiéramos tenido una ventaja superior, hubiéramos podido de alguna manera contrarrestar los efectos de la compra chilena. Cuéntanos un poco de eso. Claro, mira, los costos de estas embarcaciones viejas, obsoletas, que eran de río y las pusieron como baterías flotantes, costaron el doble de lo que invirtieron los chilenos en sus buques de guerra. Y este fue el Increíble. presidente Mariano Ignacio Prado, el que nos va a abandonar. O sea, el que nos va a abandonar, ¿no? Estuvo involucrado en esta compra que mira, es un caso que el Congreso norteamericano avisó por si acaso acá hay corrupción. ¿Eh? O sea, y esos Wow. son los temas que nadie lo sabe. ¿Y por qué no lo sabes? Porque tocas familias, porque tocas peruanos, ¿no? Que no quieren saber, no, bueno, eso ya pasó hace 150 años, bueno, mi tatarabuelo fue un sinvergüenza, ¿no? Pero que no se sepa, que no se sepa. Y cuando no Está sabes, mal. estás viendo, pues, ahorita con esta compra del avión en el Ministerio del Interior, ¿no? O sea, estás viendo el mismo Ujú. cuento chino, estás viendo las mismas cosas, o sea, te metes a invertir 69 millones de dólares en un avión que de un país que está en guerra como Ucrania y Rusia no pueden vender, pues si está prohibido el uso del dólar. Claro, Y eso lo sabe todo el mundo, por eso que se cayó la flota peruana en el 2029. No tenemos repuestería de los rusos porque están en guerra con Ucrania y Estados Unidos ha prohibido comercializar con los rusos que la moneda es el dólar. Por eso que está interceptando buques rusos en el Caribe con el petróleo claro. venezolano. Ujú. Por favor, un poquito de actualidad. Para el tema de esta historia de las correrías chilenas, del combate, ¿no? Pregunto, es un tema de espionaje. Creo que nos parte de Chile hacia nosotros. Quiero que nos expliques un poco eso. Ya hay un libro muy conocido de Guillermo Parmex que habla justamente de este espionaje respecto a los tiempos precedentes a la guerra. Para que nos expliques un poco ese tema, cuál era el proceder del gobierno chileno. Mira, Mariela, 10 años antes estuvo un embajador, Joaquín Godoy. Joaquín Godoy va a llegar al Perú en 1869, imagínate, 10 años antes. Se casó con una dama Mm. peruana. Era muy amigo del presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. Es más, iba a Palacio de Gobierno sin cita. Y lo recibían dentro del palacio, o sea, era muy amigo de las autoridades peruanas y él distribuye, ¿no? Gente en los diversos puertos peruanos, en el comercio peruano. Yo te comenté hace tiempo que estaba construyendo un libro, ¿no? Del espionaje chileno en el Perú, ¿no? Siglo XIX, XX, XXI. Sí, Y este estamos libro, esperando ansiosamente la publicación de ese libro. ¿Ah? ninguna editorial se anima. Imagínate, Anda. imagínate el alcance y la influencia que tiene ese nuestro vecino país en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, hagámoslo nosotros de manera independiente. Y el año pasado, fíjate que un medio de comunicación como Perú 21 salió, ¿no? No compren los aviones, va a haber Ujú, corrupción, no, ¿no? Y resulta que ujú. había aparentemente un empleo chileno en ese periódico, Así ¿no? es. Y Claro, así, claro. y Fraude, así, y Cristian así, Fraude. y en la, Claro, yo lo denuncié y en la públicamente. época de los, Sí. y en la época de los militares estaba Rodríguez Elizondo, ¿no? Un gran periodista chileno que había salido de Chile por tema político, entre comillas, pero que escribía en la revista Caretas. Y bueno, siempre hemos tenido chilenos que influyen en la opinión pública peruana, ¿no? Cosa que a mí no me Increíble. parece que sea casualidad, sino que es, Claro. evidentemente, es parte de, ¿no? Es Ujú, parte de. ujú. Y bueno, los espionajes últimos chilenos ha sido hace poco un tema de unos técnicos en Marina, ¿no? En la Fuerza Aérea, un supervisor de la Fuerza Aérea está 35 años de condena, y estamos hablando de esta Wow. década, estamos hablando no de hace 150 años, o sea, el espionaje chileno es una política pública, o sea, Es una política pública. imagínate que escuché el presidente Geri que dijo, las relaciones con Chile es una política pública.
Yo no sé a qué política pública se refería, ¿no? Yo también Porque en me realidad, preocupé, me preocupé. Sí. no, Ujú. o sea, política pública es el espionaje que tienen ellos hacia nosotros, ¿no? O sea, por el espionaje, Mariela, estás hablando de muchos miles o millones de dólares. O sea, comprar información es sumamente caro. Y hemos visto que ahorita hay 3 técnicos de Marina presos y un supervisor de la Fuerza Aérea preso, ¿no? Y hace 40 años lo fusilaron a un suboficial de la Fuerza Aérea, el caso del Beagle en el Talara, ¿no? Y esta situación viene desde la Confederación, donde había una chilena que freía pescado en el Callao y es heroína en Chile, ¿no? O sea, está en los libros chilenos. Oh, Entonces, wow. Ella era la que dateaba no todo es, lo que pasaba en el Callao, me imagino. claro, sí. Imagínate cuando llegan las tropas chilenas, ya viste uniforme, ya deja el restaurante y se pone y ya se regresa a Chile con sus tropas, ¿no? Lo mismo va Wow. a ser en la guerra con Chile, hay una Anita que anda con un general peruano, ¿no? En el sur. Acá va a haber un danés contratado que construye las trincheras de Miraflores, que se celebra el jueves 15 de enero, es un aniversario más de la batalla de Miraflores, y mañana es un aniversario más de la batalla de San Juan, que estos aniversarios deberían nos llamar a reflexión, porque ahí mueren todos los civiles peruanos, ya no había militares, ya los militares habían fallecido en Wow. el sur. O sea, En Miraflores ya en ese mueren momento abogados, estábamos sin militares y es la población la que tenía que salir a defenderse. con mucho honor. En la Universidad Wow, San Marcos, el Colegio Guadalupe, una generación de mentes brillantes van a morir en Miraflores, ¿no? wow, Y eso increíble. no debe volver a ocurrir. El Ujú. parque de la reserva, el malecón de la reserva era los ciudadanos limeños que visten uniforme, agarran un fusil sin saberlo disparar y va a enfrentar a una maquinaria de guerra, ¿no? Que van a venir los Sí, chilenos y va a ser la cuota de sangre de nuestra sociedad, que para ello debemos tener militares y aviadores y marinos profesionales con buenos equipos que eviten que vuelvan a venir a Lima y que el civil de Lima tenga que agarrar armamento y morir, ¿no? En exacto. circunstancias trágicas y las violaciones y los robos, que los invito al reducto número 2 en el museo que existe en la avenida Benavides. Y nosotros como peruanos que nos preocupamos por la historia, ¿qué podemos aprender para que esos errores no se vuelvan a cometer? Y como tú dices, para que la generación que nos acompaña, a la que estamos dejándole el país, pues reciba una patria con los ojos bien abiertos y preparados para defender la soberanía en caso de que fuera necesario. Mira, Mariela, justamente el tema este de los libros, ¿no? Estoy contando la historia tal cual para que sea conocimiento de las nuevas generaciones, de los jóvenes peruanos que hoy tienen desafíos mucho más importantes que en el pasado. Hoy el tiempo no se puede perder, hoy la virtualidad, las organizaciones ágiles, las tierras raras, la globalización, todo ello implica retos importantes. Entonces, se necesita que conozcan qué pasó, porque necesitamos saber a dónde vamos, pero para ello necesitamos saber de dónde venimos. Entonces, esas amenazas en el pasado que se consolidaron y perdimos territorios, no solamente en la frontera con Chile, en la frontera con Colombia, con Brasil, hemos perdido una gran cantidad de territorios porque lamentablemente no hemos tenido la educación necesaria, ¿no? Hoy las universidades peruanas no están en los primeros puestos, en los primeros puestos están las universidades brasileñas, chilenas. Entonces, mucho criticamos a nuestros políticos, porque nuestros políticos vienen de centros de educación, ¿no? En el cual yo estoy metido en la escuela de posgrado, tratando de hacer docencia, no solamente con los alumnos, sino con mi hijo, ¿no? Lo he metido a escribir el libro, ¿no? Para que se interese por nuestro país, porque muy pocos lo leen. Entonces, el tema es necesario que sepas para no repetir los errores del pasado. ¿Cuáles fueron los errores del pasado? Una corrupción que sigue, que continúa. Mientras no Ujú. resolvamos la corrupción, no resolvemos ningún problema. Podemos hablar de la policía, podemos hablar de la seguridad interna, podemos hablar, pero mientras no cambiemos de actitud, ¿no? Y no seamos honestos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra patria,
Eso se llama amor a la patria. Amor a la patria no es Exacto. dar versos bonitos. Amor a la patria es servir con lealtad, honestidad. No puedo estar robando cuando hay compatriotas míos que tienen frío, que tienen hambre. Entonces, Ujú, esos pocos recursos que tiene nuestro país, no me lo puedo estar viendo una coima, viendo qué sacar. Entonces, ese es lo principal. Y para no ujú, tener corrupción, tienes que tener amor propio. Y el amor propio nace leyendo tu historia y sabiendo qué pasó, con la finalidad que no te vuelva a ocurrir. Y el principal problema en nuestro país es la corrupción. Una corrupción que no queda en la palabra corrupción, sino está en cada uno de nosotros. En cada uno de también. nosotros está el tema de actuar con honradez cuando me toque Ujú, enfrentar los retos de mi país, no sacar ventaja ni provecho para mi familia, para mi persona, ¿no? Entonces lo digo en el ujú, libro, o sea, mientras sigamos pensando en intereses personales o particulares, anteponiéndose los intereses nacionales, nos van a derrotar fácilmente en todo campo, en campo deportivo, en ujú, campo social, en campo político, en campo militar. Eso es una realidad. Ese es el mensaje, ujú, pues me he ujú, puesto a escribir, ¿no? Es difícil la ujú, empresa porque hay costos de por medio, ¿no? Hay ujú, mucho que investigar, tocas callos, ¿no? ujú. Es un tema que, pero uno quiere un Perú mejor, ¿no? Ujú, Entonces, claro que ese sí. tema es que uno se embarca y encuentra gente en el camino como tú, ¿no? Como tu coordinadora republicana, ¿no? Patriotas que contribuyen con la difusión de estos programas, porque alguien te escuchará y ese alguien Ujú, basta que una persona siga el buen camino para que se haga un efecto multiplicador, claro que ¿no? sí. Ujú. Justamente hablaba de la revancha peruana frente a la guerra con el salitre y quiero darle el pase a tu hijo, a Gabriel Guevara, para que nos dé un poco su tema, su análisis geopolítico y también en su perspectiva como especialista en negocios internacionales. Muchas gracias por la conversación, la entrevista estuvo muy entretenida. Siempre es un placer explicar sobre lo que hemos escrito, ¿no? Y bueno, en cuanto a la cuestión geopolítica y geoeconómica que conlleva la construcción y funcionamiento desde el año pasado del megapuerto de Chancay, resalta nuestra presencia en la parte sur del continente, resalta nuestras relaciones, reconfigura en cierta medida el comercio internacional, ya que abre una ruta directa desde Asia a Sudamérica, y resalta el interés que tiene China por los recursos naturales, ¿no? Es una inversión, como ya todos sabemos, de mayorías chinas. 60% del accionariado es de COSCO Shipping Ports, que es una Ujú, empresa pública del Estado chino. ujú, Pero el punto es que hace mucho tiempo, desde, por lo menos yo te hablo, tengo 25 años, desde que yo era muy joven, la última vez que vi a Perú en un titular internacional tan polémico, tan controversial, fue cuando se solucionó el tema de la situación limítrofe que teníamos con Chile en La Haya, la situación, ya, ok. la Ujú, frontera marítima. Ahí todo el ujú, mundo, o bueno, aunque sea toda esta parte de la región, estuvo hablando de esa situación polémica, ¿no? De derecho ujú, internacional. Pero ahora con la aparición del megapuerto de Chancay, con los nuevos megaproyectos que se abren, Perú está sonando muchísimo en el panorama ujú, internacional. Y no solo por la nueva ruta y por el mercado asiático, por el mercado sudamericano, porque va a ser un hub, sino porque al ser un nuevo megapuerto se convierte en un punto caliente, en un hub, en un punto de interés. O sea, los otros puertos de la región del Pacífico Sur, como lo pueden ser en Guayaquil o como lo puede ser en Valparaíso, tal vez pierdan cierta relevancia. Se van a convertir en puertos feeders, que son puertos que alimentan al puerto de Chancay para que las embarcaciones más grandes, que tienen más calado, que son las que transportan más contenedores, puedan realizar sus trayectos. O sea, van a perder cierta ujú. importancia, pero se van a complementar. Y Pero bueno, ahí definitivamente tú podrías decir que el megapuerto de Chancay definitivamente nos está dando ya la hegemonía del Pacífico Sur en lo que es el tema marítimo y de puertos. comercial bueno, se está convirtiendo en el puerto más avanzado, ¿no? Más tecnológico del Pacífico Sur. Los más grandes en verdad están en Brasil, en Santos.
ellos tienen más grandes, pero el megapuerto de Claro, pero Chancay, hablamos del sí, Pacífico. sí, solo el Pacífico, sí, se vuelve el puerto más importante, pero también reconfigura el tablero de ajedrez geopolítico, ¿no? Se está hablando Ujú. de una firma de un tratado de puertos entre Chile y Ecuador. eh, Principalmente también se suscita el interés que tal vez podría tener Estados Unidos en el área de Corío, que es un proyecto que está en análisis, pero que no se ha invertido nada aún. Yo Todavía siempre, está en etapa de proyecto. Ujú. yo siempre defiendo la postura internacional que tenía el Perú, el diplomático Carlos García Bedoya, que decía que Perú, como tú también lo acabas de mencionar en el inicio de esta entrevista, tenemos que eh, enfocarnos en defender nuestros intereses, o sea, en Ujú. promulgar la inversión, en promulgar la infraestructura, obviamente no generando dependencia económica ni política de algún bando, pero en este nuevo mundo multipolar tenemos que alinear nuestros intereses, calcular bastante nuestras jugadas, las declaraciones de los Ujú. cancilleres, del presidente incluso, en cuanto al tablero geopolítico, porque tenemos que buscar no alinearnos exactamente con un bando, sino alinearnos con nuestros intereses. O sea, Ujú. generar más inversión, más trabajo, más desarrollo y más infraestructura, ¿no? Que esa es la parte B, que felizmente como ya se está implementando el puerto, se está hablando de ferrocarriles, de nuevas carreteras, Toda la lo cual inversión que se viene. un tren Ujú. bioceánico incluso, que ya es un proyecto ni siquiera nacional, pero regional, lo cual yo apoyo completamente, pero claro, siempre defendiendo los intereses de nuestro país, la Claro. soberanía y el aspecto económico y social, ¿verdad? ¿Piensas que la revancha que ahora estamos teniendo histórica en el plano económico es una tarea que queda pendiente para las nuevas generaciones? Sí, de hecho, es un deber de todo peruano intentar realzar el orgullo nacional, intentar realzar, más que el orgullo, la productividad nacional, darle al Perú el lugar que se merece, ¿no? Ujú. Hemos Claro, sido, hemos sido un país muy importante a lo largo de la historia de estos últimos 3 siglos, incluso, o sea, yéndome más profundo desde las culturas pre-incas, siempre hemos sido un país muy importante, muy cultural, ujú. muy histórico, y tenemos que sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Y tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos dan. Si en el tablero internacional te proponen una inversión y tú como administrador del país o como persona a cargo sientes que va a promulgar el desarrollo, a generar empleo, a mejorar la calidad de vida, a promulgar el bienestar de la población, tenemos que realizarlo, ¿no? Tenemos que implementarlo, tenemos que aprovechar las oportunidades y poner cada peruano un granito de arena, como dicen, ¿no? Evitar la fuga de Claro, talentos, eh, mejorar la educación del país. La educación es lo principal, ¿no? Es lo principal, es lo que va a marcar exacto, el verdadero cambio. El cambio ya no está en mi exacto. padre, ya no está en mí, está en la Exacto. generación venidera. Has hablado justamente de la fuga de talentos. ¿Qué le dirías a estos jóvenes, a muchos que ya se han ido? Dicen que el año pasado ha sido como 400.000. ¿Qué le diría a los jóvenes que están todavía en Perú? Bueno, hay algunos que se van a capacitar y luego regresan. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Que regresen, que hay muchas oportunidades, que falta desarrollar mucha infraestructura, falta crecer bastante como país, falta integrarnos, faltan mejores carreteras. Y si tienes la oportunidad y el privilegio de poder salir a capacitarte a otro país que tiene mejor nivel de educación, mejor nivel de desarrollo, intenta regresar a tu país un poco de ese conocimiento que has adquirido, un poco de esa capacidad, un poco de ese privilegio, ¿no? No te olvides de tu Ujú. país. No, Exacto. no porque salgas una vez, te vuelves un extranjero para siempre y pierdes tu nacionalidad, ¿no? Una No. persona, yo estuve trabajando los últimos 2 veranos en Estados Unidos y felizmente he tenido el privilegio de poder viajar bastante a lo largo de mi vida y yo te puedo decir que una persona se adapta a vivir donde sea, o sea, una persona puede vivir en cualquier lado del mundo, pero solo nace en un lugar. Claro, claro. Y bueno, definitivamente a donde vayamos podemos estar en el Polo Norte, pero al Perú lo llevamos en el corazón, ¿no es cierto? Así Por que ese es supuesto. un tema muy importante. Gaetano, para ir concluyendo la entrevista, un mensaje
a todos los patriotas que se están escuchando, dónde pueden adquirir tu libro. Me dicen que va a haber una presentación próximamente de tu libro y dónde te pueden ubicar para estar en contacto y comunicación contigo. Sí, Mariela, te agradezco la oportunidad. Este jueves 15 de enero, un aniversario más de la Batalla de Miraflores, voy a estar en la Biblioteca Municipal de la Municipalidad de Lima, que queda en la avenida 28 de Julio, cruce con avenida Petit Arts, ¿no? A las 7 de la noche, del día jueves 15, 7 de la noche, en la Biblioteca de la Municipalidad de Lima, donde voy a presentar mi segundo libro, que es Chancay, la revancha naval peruana en la Guerra por el Salitre de 1880. Y este libro está en Virrey, las librerías Virrey, Perú Ilustrado, está en Sur, está en Cultura Peruana, y también pueden llamar al 945097936, ¿no? Donde mi hijo, ¿no? Hará el delivery correspondiente y podrás adquirir y poder leer este libro que tiene pasajes históricos, tiene un análisis de hoy que hace mi hijo en el capítulo 5, y yo termino con una comparación, un benchmark geopolítico entre el ayer y el hoy, ¿no? Y eso es importante que lo sepamos para enfrentar y los jóvenes puedan tener trabajo en nuestro país, un trabajo digno que permita que sus familias, ¿no?, sean en nuestro país y no estemos permitiendo que brillantes jóvenes peruanos, estos 400.000 peruanos que se han ido el año pasado, ¿no?, por la falta de visión, de perspectivas, de una clase política que son los padres de estos jóvenes, ¿no? Por eso les digo, ¿no? No pensemos individualmente, pensemos en la nación, pensemos en el Perú. Muchas gracias, Mariela, por la oportunidad y estoy siempre a tu disposición. Muchas gracias, Gaetano, muchas gracias, Gabriel, y espero tenerlos en otra oportunidad, siempre viendo por los intereses del país y destacando este espíritu patriota, más a través de los libros, a través de la historia, que nos llama pues a ser una mejor nación y no cometer los mismos errores. Muchas gracias, Gaetano, muchas gracias, Muchas Gabriel. gracias, Mariela. Buenas noches.